Bienvenido al Ministerio de Rey de Reyes. Y hoy empezamos con Efesios capítulo 1. Pablo, apóstolo de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Efesios. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendición espiritual en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestial en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, el espíritu de sabiduría y de revelación. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dejar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y someteos todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Efesios capítulo 1 es una declaración majestuosa del plan eterno de Dios, escrita por el apóstol Pablo,
Este capítulo revela cómo Dios ha bendecido a los creyentes con toda bendición espiritual en Cristo y cómo su propósito se cumple a través de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones espirituales en Cristo. Dios nos ha bendecido con todo lo necesario para la vida espiritual, desde lugares celestiales. Elección y predestinación. Fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos y adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Redención por su sangre. En Cristo tenemos perdón de pecados y redención según la riqueza de su gracia. Revelación del ministerio. Dios nos ha dado a conocer su voluntad, reunir todas las cosas en Cristo, tanto en el cielo como en la tierra. Herencia espiritual. Hemos sido predestinados para recibir una herencia eterna conforme al propósito de Dios. Sellados con el Espíritu Santo. Al creer en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu como garantía de nuestra herencia. Oración por sabiduría y revelación. Pablo ora para que los creyentes comprendan la esperanza de su llamado, las riquezas de su herencia y el poder de Dios, exaltación de Cristo. Dios resucitó a Cristo y lo sentó a su diestra, dándole autoridad sobre todo y estableciéndolo como cabeza de la iglesia. Reconoce tu identidad en Cristo. Eres elegido, redimido y sellado por el Espíritu. Vive con propósito. Tu vida tiene un destino eterno, diseñado por Dios. Ora por sabiduría espiritual. Pide entendimiento para conocer más profundamente a Dios. Confía en el poder de Dios. El mismo poder que resucitó a Cristo está obrando en ti, que significa ser elegido y predestinado en Efesios 1. Efesios 1 nos revela el corazón del plan eterno de Dios. Fuimos elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos y adoptados como hijos suyos. Este ser elegidos no se basa en méritos humanos, sino en amor y la gracia de Dios. La predestinación en este contexto no implica fatalismo, sino que Dios, en su soberanía, trazó un camino de redención por medio de Jesucristo para todos los que creen. Puntos clave. Elección en Cristo. Dios nos escogió en Cristo no por nuestras obras, sino por su amor eterno. Predestinación para adopción. Fuimos destinados a ser hijos de Dios, con todos los derechos y privilegios espirituales. Propósito eterno. Todo lo que fue, según el designio de su voluntad, para que vivamos para la alabanza de su gloria. ¿Cómo vivir según la identidad en Cristo? Tu identidad en Cristo transforma cómo piensas, actúas y te relacionas con el mundo. No eres definida por sus logros, fracasos o lo que otros dicen de ti, sino por lo que Dios declara en su palabra. Aplicaciones prácticas. Renueve tu mente, llena tus pensamientos con la verdad bíblica. Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18 invita a orar por sabiduría y revelación para entender quién eres en Él. Abraza tu nueva naturaleza. Eres una nueva criatura. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Vive como tal, dejando atrás lo viejo y caminando en santidad. Camina con propósito. Fuiste creado para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Descubre tus dones y úsalo para edificar el cuerpo de Cristo. Vive en comunidad. Tu identidad incluye
ser parte de una familia espiritual. Apoya, perdona y ama a otros creyentes. Confía en tu herencia. Has sido sellado con el Espíritu Santo como garantía de tu herencia eterna. Vive con esperanza y seguridad. Y con esto termino, mis hermanos. Y para los que quieren recibir Jesucristo en su corazón, porque la única manera que puede llegar al Padre en el cielo es por Jesucristo. Él es el único camino. Jesús murió en la cruz del Calvario por darnos vida interna a nosotros y para que lleguemos y vayamos al cielo de Dios. Si usted rechaza a Jesucristo, va a caer en el infierno. Jesús no quiere que nadie perezca, por eso Él vino, por amor a ti y a mí. Él no ama, Él no quiere, Él es fiel, Él es verdadero. Él no te deja, no te abandona. Él siempre te recibe con los brazos abiertos. Él no quiere que nadie perezca. Recíbelo. Di: Jesús, yo quiero que tú seas Señor y Dios de mi vida. Yo me arrepiento de mis pecados y te invito a estar en mi corazón y que seas el Dios, el Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Con esto lo termino, mis hermanos y hermanas en Cristo. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, tenga una buena noche, una buena amanecer. Acuérdense en darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.